Dios te dará el doble, porque después del quebranto viene la doble honra. Sí, esta palabra es para ti. Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Si estás escuchando esto, ahora es porque tu corazón necesitaba oírlo. Presta atención, porque lo que estás viviendo no es el final de tu historia. Existen dolores que no se cuentan porque no encuentran palabras suficientes. Dolores que no se publican, que no se explican fácilmente, que ni siquiera se entienden por completo. Tal vez el tuyo comenzó con una pérdida, o con una traición inesperada, o con una oración que parecía no tener respuesta. Quizá no fue un evento dramático, sino una acumulación silenciosa de golpes pequeños que poco a poco fueron debilitando tu interior. Y un día te descubriste más cansado de lo que imaginabas, más sensible de lo que eras antes, más desconfiado de lo que te gusta admitir. Eso es quebranto y no es debilidad. Sucede cuando algo que dabas por seguro empieza a moverse, cuando una etapa termina sin avisar, cuando la vida deja de sentirse estable y lo que parecía firme se vuelve incierto. Y el verdadero problema no es solo lo que perdiste, es que en medio de todo sentiste que también perdiste una parte de ti. Perdiste entusiasmo, perdiste claridad, perdiste esa ligereza con la que antes avanzabas sin tanto peso encima. Entonces aparece una pregunta que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Valió la pena sostener tanto para terminar así? Ese es el punto más delicado del proceso, el instante en que el corazón se siente tentado a endurecerse, a cerrarse, a creer con menos entrega para no volver a doler. Pero justo ahí, esta palabra deja de ser motivación pasajera. Se convierte en una declaración espiritual. Después del quebranto viene la doble honra, no como fantasía emocional, no como promesa superficial de recuperación inmediata, sino como un principio profundo que atraviesa toda la historia bíblica. Dios no desperdicia el dolor que atraviesas, lo transforma. Job tampoco entendía lo que estaba viviendo. En cuestión de días perdió estabilidad, seguridad y tranquilidad. No enfrentó solo pérdida material, enfrentó incomprensión, juicios, silencio y lo más difícil fue no tener explicación. No había una razón clara, no había un mensaje evidente, solo un proceso que parecía desproporcionado. Ahí es donde muchos se quiebran por completo, porque cuando el dolor tiene sentido, se soporta diferente, pero cuando no lo tiene parece injusto. Sin embargo, la historia de Job no termina en ruinas, termina en restauración multiplicada, termina en honra doble, pero esa honra no apareció en medio de la comodidad. Llegó después de atravesar la pérdida sin perder su esencia. Y aquí quiero que escuches con el corazón abierto. Tu proceso no es un final, es preparación. Lo que estás sintiendo no es señal de abandono, es transición. Lo que hoy duele está removiendo lo superficial, está limpiando lo que no era sólido, está desmantelando estructuras que no soportarían lo que viene. Y aunque ahora parezca ruptura, en realidad está creando espacio. No puedes recibir el doble si todavía estás aferrado a lo que ya terminó. Tal vez pensabas que la bendición consistía en conservarlo todo intacto, en que nada se moviera, en que nada cambiara. Pero a veces la verdadera bendición no es conservar, es reconstruir con mayor profundidad. Dios te dará el doble, no necesariamente lo mismo multiplicado, sino algo más sólido que lo anterior. Te dará una madurez que antes no tenías, una claridad que solo nace después del proceso, una firmeza que no depende de circunstancias, un discernimiento que te protegerá en la próxima etapa y cuando lo visible finalmente aparezca, no será improvisado. Descansarás sobre una base más fuerte. Este mensaje no es para quien vive cómodo, es para quien ha sentido el peso real del proceso, para quien ha llorado en silencio sin aplausos, para quien ha seguido creyendo, aun cuando la emoción ya no acompañaba con la misma intensidad. Si sigues aquí escuchando es porque algo dentro de ti todavía espera, y esa esperanza no es ingenuidad, es la señal de que el milagro ya comenzó. No comenzó el día que veas la restauración externa. Comenzó el día que decidiste no rendirte por completo. Comenzó cuando elegiste no permitir que el dolor te volviera amargo. Comenzó cuando permaneciste, incluso con preguntas sin respuesta. Esa decisión silenciosa que nadie celebró es la semilla de tu doble honra.
Lo que hoy te duele no será lo que te defina, será lo que te formó, lo que te preparó, lo que ensanchó tu capacidad para lo que viene. Y cuando mires atrás con perspectiva, entenderás algo con claridad. No fue destrucción, fue el proceso que antecedía a tu multiplicación. Existe una verdad espiritual que pocos desean atravesar. Antes de la honra visible hay exposición interior. Antes de la restauración pública ocurre un desmantelamiento silencioso. Job no fue restaurado simplemente porque sufrió. Fue restaurado porque atravesó el sufrimiento sin perder su esencia, y esa diferencia lo cambia todo. Muchos pasan por dolor, pero no todos salen transformados. Algunos salen endurecidos, otros resentidos, otros desconectados de sí mismos y de Dios. Job salió más profundo, y esa profundidad es la que activa la doble honra. No es el dolor lo que produce expansión, es la postura que adoptas en medio del dolor. Cuando todo se movió en su vida, perdió estabilidad, seguridad y tranquilidad. Pero hubo algo que permaneció intacto: su identidad delante de Dios. Cuestionó, lloró, se sentó en ceniza, pero no maldijo su propósito. No rompió su integridad para aliviar su frustración. No negoció su fe para escapar del proceso. Ahí comenzó la restauración invisible. Escucha esto con claridad profunda. El doble no es una recompensa emocional, es una consecuencia espiritual, no es un premio por resistir, es el resultado de haber sido transformado. Cuando algo se rompe en tu vida, se abren dos caminos. Puedes reducirte o puedes profundizar. El proceso revela lo que realmente somos. Y cuando decides permanecer firme, aunque sea en silencio, algo empieza a alinearse por dentro. La honra no llega por accidente, llega como fruto de madurez. Y la madurez no se aprende en la comodidad, se forja bajo presión. Tal vez ahora sientes que perdiste más de lo que ganaste, que el esfuerzo tuvo recompensa visible, que la fidelidad no evitó el dolor, pero la historia no terminó ahí. Job no vio restauración mientras estaba en el suelo, no recibió el doble en medio del polvo. La expansión llegó después de atravesar el proceso completo. Eso es crucial entenderlo, porque muchos desean el doble sin transformación. Quieren honra sin ajuste interno, quieren expansión sin reestructuración. Pero Dios no multiplica estructuras frágiles. Primero fortalece el interior, primero alinea el corazón, primero enseña lo que no se aprende cuando todo está estable. Tal vez lo que viviste no fue para destruirte, fue para reordenarte. Te enseñó a discernir mejor, te enseñó a depender menos de lo externo, te enseñó a valorar lo esencial. Y aunque no lo notaste en el momento, comenzaste a cambiar. Ese es el verdadero inicio del milagro. No cuando todo regresa, sino cuando tú ya no eres el mismo. Job terminó con el doble, pero el milagro más grande no fue lo que recibió. Fue en quien se convirtió, más sabio, más consciente, más alineado. La honra visible fue consecuencia de un crecimiento invisible. Y eso mismo está ocurriendo contigo. Tal vez aún no ves restitución externa, pero algo dentro de ti ya está más firme. Ya no reaccionas igual, ya no confías con ingenuidad, ya no dependes emocionalmente de lo que antes te sostenía. Eso no es frialdad, es madurez. El doble no siempre se manifiesta primero en cantidad, a veces comienza en calidad. No siempre es más cosas, a veces es más claridad. Y cuando llegue la restauración visible, no vendrá para inflar tu ego, vendrá para confirmar tu transformación. Escucha esta declaración con convicción. Dios no perdió el control cuando tu vida se sacudió. Estaba preparando una estructura capaz de sostener más. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Si esta palabra está tocando tu proceso, haz algo sencillo pero significativo. Apoya este mensaje dejando tu me gusta, no como gesto automático, sino como una decisión consciente de creer que el proceso tiene propósito. Y escribe en los comentarios: estoy listo para mi doble honra. No como exigencia apresurada, sino como afirmación madura de fe. Continuemos, porque aún falta comprender algo esencial. El doble llega cuando el corazón deja de estar atado al pasado, cuando la identidad ya no depende de lo que se perdió, cuando la persona ya no vive con miedo de volver a romperse. Job pudo recibir el doble porque ya no construía desde ingenuidad, construía desde experiencia. Y eso lo cambia todo. Lo que viene para ti tal vez no se parecerá a lo que fue. Puede ser diferente, más estable, más profundo, más alineado con quien ahora eres. Lo que atravesaste no fue una interrupción, fue preparación. Y aunque haya sido intenso, no fue inútil. El doble no se activa por emoción momentánea, se activa por transformación real. Y esa transformación ya comenzó, aunque todavía no puedas verla completa. Imagina la escena.
un hombre respetado, estable, próspero, con familia, influencia y paz, una vida ordenada y en cuestión de días todo se desploma. No fue un deterioro lento que diera tiempo para adaptarse, fue un colapso repentino, mensajeros llegando uno tras otro con noticias devastadoras, pérdidas acumulándose sin permitir procesar la anterior, la sensación brutal de que el suelo desaparece bajo tus pies. Job no tuvo tiempo de prepararse, no hubo advertencia, no hubo explicación previa, solo impacto. Y ese tipo de impacto es el que más desorienta, porque cuando algo termina lentamente, el corazón se ajusta poco a poco, pero cuando termina de golpe, el alma se sacude hasta lo más profundo. Tal vez así fue lo que viviste, no lo viste venir, no estabas listo nunca. Imaginaste que esa estabilidad podía romperse y cuando ocurrió, no solo sentiste que perdiste algo externo, sentiste que tu mundo interior también se fracturó. La Escritura describe un momento profundamente humano. Job se levantó, rasgó su manto y cayó al suelo. Eso no es frialdad espiritual, eso es dolor real. Es un hombre enfrentando la pérdida más profunda que puede imaginarse, pero en medio de esa caída pronuncia una frase que cambia la historia. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es resignación vacía, es reconocimiento de soberanía en medio del caos. No significa que no doliera, significa que decidió no romper su relación con Dios, aunque no entendiera nada. Y aquí está el punto crucial. La doble honra no comenzó cuando recibió nuevos bienes. Comenzó cuando decidió no volverse contra su propósito, porque el dolor tiene un poder peligroso, puede deformar el corazón, puede volverlo desconfiado, amargo, defensivo, cerrado. Y cuando eso sucede, aunque la restauración llegue, la persona ya no puede disfrutarla plenamente. Por eso el proceso era necesario, no para destruirlo, sino para revelar lo que había en lo más profundo. Luego vinieron los amigos y comenzó otra batalla. No la batalla de la pérdida, la batalla de las interpretaciones. Cuando alguien atraviesa una temporada difícil, siempre aparecen voces. Voces que sugieren culpa, voces que intentan explicar lo inexplicable, voces que reducen lo complejo a fórmulas simples. Job escuchó acusaciones, escuchó teorías espirituales, escuchó argumentos que intentaban encajar su dolor en sistemas religiosos, pero su proceso no era tan simple. Y tal vez tú también escuchaste voces. Algo habrás hecho. Si tuvieras más fe, no estarías así. Dios te está corrigiendo. No siempre se dicen con mala intención, pero pueden herir profundamente porque no toda crisis es consecuencia directa de error. A veces es escenario de transformación. Job no pecó para provocar su dolor, fue probado en profundidad. Y durante capítulos enteros vemos a un hombre luchando con preguntas. No era un robot espiritual, no repetía frases optimistas para verse fuerte. Cuestionaba, reflexionaba, se dolía, pero nunca cortó la conexión. Y ese es el detalle que muchos pasan por alto. No se trata de no sentir, se trata de no desconectarse. La transformación ocurre cuando atraviesas el dolor sin abandonar tu esencia. En medio del proceso, Job declaró algo extraordinario. Yo sé que mi Redentor vive. No lo dijo desde comodidad, lo dijo desde el polvo, desde la pérdida, desde la incomprensión. Eso es fe madura. No la fe que celebra cuando todo va bien, la fe que permanece cuando todo parece ir mal. Y esa fe es la que sostiene la estructura del doble, porque cuando llegó el momento de la restauración, no fue improvisado, fue consecuencia. Dios no simplemente le devolvió lo perdido, le dio el doble, pero más que cantidad, fue confirmación. Confirmación de que el proceso no fue inútil, confirmación de que el dolor no fue desperdicio, confirmación de que la integridad bajo presión tiene fruto. Y aquí es donde esta palabra se vuelve personal. Tu proceso no es invisible, tu lucha interna no es ignorada. Cada vez que decidiste no rendirte completamente, cada vez que elegiste no endurecerte, cada vez que mantuviste tu fe, aunque fuera más silenciosa, estabas construyendo la base de tu doble honra. Tal vez aún no ves restitución externa, pero el carácter que se está formando es real y ese carácter es más valioso que lo que perdiste. Job terminó con el doble, pero lo más impactante no fue lo que recibió. Fue quien se había convertido más profundo, más consciente, más alineado, y tú estás en ese mismo trayecto. Lo que viviste no te está reduciendo, te está expandiendo, está quitando ingenuidad, está desarrollando discernimiento, está enseñándote a depender menos de lo visible. Cuando la restauración llegue, no te encontrará igual que antes. Te encontrará más firme, más sabio, más preparado para sostener lo que viene. Y esa es la verdadera doble honra.
No solo más en cantidad, más en capacidad, más en profundidad, más en estabilidad, Job tampoco terminarás igual. Lo que hoy duele no será el capítulo final, será el punto exacto donde comenzó una expansión que todavía no alcanzas a dimensionar. Hay algo que casi nadie celebra: el silencio del proceso. Nos gusta la restauración visible, nos gustan los testimonios finales, nos gusta el momento donde todo vuelve a acomodarse, pero hay una etapa que no se comparte tanto, la etapa donde nada parece moverse, donde ya atravesaste la pérdida, pero aún no ves la restitución. Ese espacio intermedio es donde se forma la honra verdadera. Job pasó por ese silencio. Después del impacto inicial, después del dolor público, después de las conversaciones con sus amigos, hubo un tramo donde no había respuestas claras, no había un calendario de restauración, no había una promesa fechada, solo permanencia. Y esa permanencia es lo que forja carácter, porque cuando el dolor es reciente, la intensidad sostiene la fe. Pero cuando el tiempo pasa y la restauración aún no llega, ahí se revela la profundidad. Tal vez tú estás en ese tramo ahora. Ya lloraste, ya cuestionaste, ya aceptaste parte del proceso, pero todavía no ves el doble. Todavía no hay señales claras, todavía no hay evidencia externa. Y ese es el punto donde muchos se cansan, no del dolor, sino de la espera. Sin embargo, el silencio no es ausencia, es formación. En el silencio se reordenan prioridades, en el silencio se redefine identidad, en el silencio se limpia la motivación. Job no recibió el doble inmediatamente después de su declaración de fe. Hubo un recorrido, un ajuste interno, un diálogo profundo, y luego cuando Dios habló, no dio explicaciones detalladas, reveló perspectiva, mostró grandeza, mostró soberanía, le recordó que el panorama completo no estaba en sus manos. Eso no fue humillación, fue alineación, porque el doble no podía entregarse mientras el corazón aún estuviera intentando entenderlo todo. Primero debía rendirse la necesidad de explicación total, y tal vez ese es el punto que tú estás atravesando. Aceptar que no tendrás todas las respuestas, aceptar que no entenderás cada detalle, aceptar que el proceso no se ajusta a tu cronograma. Eso no es derrota, es madurez. Cuando el corazón deja de exigir explicación inmediata, comienza a confiar de manera más profunda, y esa confianza cambia la estructura interna. Antes dependías de estabilidad externa, ahora aprendes a sostenerte desde adentro. Antes tu paz estaba ligada a resultados visibles, ahora tu paz empieza a construirse en convicciones. Eso es honra en formación, porque la honra verdadera no es aplauso público, es firmeza privada, es estabilidad interna, es claridad emocional. Job no terminó el proceso siendo el mismo hombre, terminó con una percepción más amplia, con una fe superficial, con una confianza menos dependiente de circunstancias. Y cuando finalmente recibió el doble, no lo recibió desde ingenuidad, lo recibió desde profundidad. Eso cambia la manera en que se sostiene la bendición. Hay personas que reciben mucho, pero no tienen estructura para sostenerlo y lo pierden. Pero cuando la estructura interna se fortalece primero, la restauración se vuelve estable. Tal vez Dios no está retrasando tu doble, está fortaleciendo tu capacidad para sostenerlo. Tal vez el silencio no es abandono, es preparación. Porque si el doble llegara mientras aún estás construyendo desde inseguridad, se convertiría en peso. Pero cuando llega después del proceso, se convierte en honra. El silencio también revela qué partes de tu identidad estaban apoyadas en lo que perdiste. Tal vez parte de tu seguridad dependía de estabilidad económica. Tal vez parte de tu autoestima dependía de reconocimiento. Tal vez parte de tu tranquilidad dependía de ciertas personas. Y cuando eso se movió, sentiste que tú también te movías. Pero ahora estás aprendiendo algo más sólido. Tu identidad no depende de lo que posees, ni de lo que otros piensan, ni de lo que se mantiene estable afuera. Depende de quién eres delante de Dios. Y esa revelación es más valiosa que cualquier restitución material, porque cuando el doble llegue, no definirá tu identidad, solo la confirmará. El silencio es incómodo, pero es necesario. Es el laboratorio donde la fe se vuelve más real, donde la dependencia se vuelve más consciente, donde la paciencia deja de ser teoría y se convierte en práctica. Y aunque ahora no lo celebres, un día mirarás atrás y entenderás que esa etapa silenciosa fue clave. Fue el punto donde dejaste de vivir desde impulso, donde aprendiste a esperar sin desesperar, donde tu carácter fue ajustado. La doble honra no llega para inflarlo, llega para confirmar el proceso, llega para mostrar que el dolor no fue desperdicio.
Llega como señal de que la integridad en el silencio tiene recompensa. Si estás en ese tramo intermedio, no lo subestimes, no lo interpretes como estancamiento. Es formación, es consolidación, es profundidad. Y cuando la honra visible aparezca, sabrás que no fue suerte, fue consecuencia. Consecuencia de haber permanecido cuando era más fácil rendirse. Consecuencia de haber creído cuando no había evidencia. Consecuencia de haber esperado cuando la impaciencia parecía más lógica. La historia de Job no termina en ceniza, termina en multiplicación. Pero la multiplicación fue sostenida porque el silencio lo preparó. Y ese mismo principio está obrando en tu vida, aunque aún no lo veas completo. El quebranto no solo se entiende, se atraviesa, y atravesarlo requiere decisiones que nadie ve, porque es fácil hablar de doble honra cuando la historia ya terminó. Pero tú estás viviendo la parte intermedia, la parte donde todavía duele, la parte donde no todo se acomodó, la parte donde sigues despertando con preguntas. Entonces, la pregunta real es esta: ¿cómo se atraviesa el quebranto sin perder la promesa? Primero, entendiendo que el dolor no cancela el propósito. Job nunca dejó de ser quien era delante de Dios, aunque todo a su alrededor cambiara. Y eso es lo primero que necesitas proteger: tu identidad. No eres lo que perdiste, no eres la etapa que terminó, no eres el error que cometiste, no eres la traición que sufriste, eres más que el momento que atraviesas. Cuando permites que el quebranto defina tu identidad, comienzas a encogerte por dentro. Pero cuando recuerdas quién eres, incluso en el suelo, algo se mantiene firme. Job cayó, pero no se redujo. Se dolió, pero no se volvió pequeño. Segundo, necesitas permitir el proceso sin apresurarlo. El deseo de salir rápido del dolor es natural. Nadie quiere quedarse en ese lugar, pero si sales antes de que el proceso complete su obra, puedes perder la transformación. El quebranto revela áreas que estaban apoyadas en seguridad externa. Tal vez confiabas demasiado en estabilidad económica, tal vez en reconocimiento, tal vez en ciertas relaciones, y ahora sin esos apoyos te sientes vulnerable. Pero esa vulnerabilidad es terreno fértil. Es donde la dependencia cambia, donde la confianza se redefine, donde aprendes a sostenerte desde convicciones más profundas. Tercero, no te aísles completamente. Job tuvo amigos que no siempre entendieron su proceso, pero no caminó totalmente solo. El aislamiento prolongado distorsiona la percepción. Te hace creer que el dolor es permanente, que la pérdida es definitiva, que la restauración no llegará. Habla, busca guía madura, no desde queja constante, sino desde honestidad. Hay diferencia entre desahogo y victimismo. Desahogar te libera, victimizarte te estanca. Cuarto, revisa tu corazón constantemente. El quebranto puede sembrar semillas invisibles, resentimiento, desconfianza extrema, cierre emocional, y si no vigilas, esas semillas pueden crecer sin que lo notes. No se trata de negar el dolor, se trata de no permitir que el dolor se convierta en identidad. Job expresó su angustia, pero nunca permitió que su dolor definiera su fe. Eso es madurez espiritual. Quinto, mantén prácticas que sostengan tu interior. No necesitas actos religiosos exagerados, necesitas constancia, momentos de silencio, reflexión, oración honesta, no oraciones perfectas, oraciones reales. Dios no se intimida con preguntas sinceras, pero sí transforma corazones que permanecen abiertos. El doble honra no se construye en el escenario público, se construye en esos momentos invisibles donde eliges seguir creyendo. Tal vez nadie celebra tu resistencia, pero el cielo sí registra tu permanencia. Sexto, ajusta tus expectativas. El doble no siempre significa que todo volverá exactamente igual. Job recibió más, pero no recibió lo mismo. La nueva etapa fue distinta, más amplia, más profunda, más consciente. Tal vez tu doble honra no será repetir lo que perdiste, será entrar en algo mayor pero diferente. Y para recibirlo, necesitas soltar la imagen exacta de cómo debería verse. Séptimo, acepta que la transformación lleva tiempo. No todo cambio es inmediato. Hay procesos que requieren meses, a veces años, pero el tiempo no es enemigo cuando hay crecimiento. El tiempo consolida lo que la emoción inicia. Si hoy sigues firme, aunque sea con dudas, eso ya es avance. Si hoy no reaccionas igual que antes, eso es madurez. Si hoy discernes, mejor, aunque aún duela, eso es transformación. Y finalmente, recuerda esto con claridad. El quebranto no fue diseñado para destruirte, fue permitido para expandirte. Job no terminó reducido, terminó ampliado con más capacidad, más profundidad, más visión. Lo que hoy atraviesas no es un callejón sin salida, es un corredor de preparación.
Puede sentirse estrecho, puede parecer largo, pero tiene destino. Después del quebranto viene la doble honra, no como consuelo vacío, como resultado estructural. Y aunque todavía no la veas completamente, ya estás caminando hacia ella. Porque cada decisión de permanecer, cada elección de no rendirte, cada momento en que decides confiar un poco más, está construyendo la base. La promesa no se perdió, está tomando forma y tú no estás caminando este proceso solo. Lo que parece derrumbe muchas veces es desmantelamiento necesario, porque cuando algo en tu vida se sacude, lo primero que sientes es pérdida. Después viene la incertidumbre y si no cuidas tu interior, esa incertidumbre puede convertirse en miedo. Miedo a que vuelva a ocurrir, miedo a confiar otra vez, miedo a volver a construir y que todo se rompa de nuevo. Pero debajo de ese movimiento visible, algo más profundo está ocurriendo. No es destrucción, es reestructuración. Lo que antes parecía firme estaba sostenido en apoyos externos, seguridad económica, relaciones que daban estabilidad emocional, planes que parecían garantizados. Y cuando esos apoyos se movieron, sentiste que todo se movía contigo. Sin embargo, lo que estaba siendo removido no era tu propósito, era la base sobre la cual lo estabas apoyando. Y eso es diferente, porque una cosa es perder algo y otra muy distinta es descubrir que estabas construyendo sobre algo frágil. Job pensaba que entendía su estabilidad, tenía orden, tenía estructura, tenía equilibrio, pero su fe aún estaba en expansión. No era superficial, era sincera, pero necesitaba profundidad. Y la profundidad no se desarrolla en comodidad, se desarrolla cuando lo que sostenía tu tranquilidad ya no está. Hay algo que solo se aprende cuando las certezas externas desaparecen. Se aprende a depender desde el interior, se aprende a sostenerse desde convicción. Se aprende que la paz no puede estar atada exclusivamente a circunstancias. Y ese aprendizaje es oro espiritual. Tal vez hoy miras tu pasado reciente y dices, nada era igual que antes. Exacto, porque ya no eres quien eras antes. La presión te obligó a revisar prioridades, te obligó a confrontar expectativas, te obligó a descubrir cuánto de tu identidad estaba ligada a estabilidad externa. Eso no es castigo, es revelación. Cuando se desmonta lo superficial, aparece lo esencial. Y lo esencial no depende de lo que posees, depende de quién eres. La doble honra no puede construirse sobre cimientos inseguros. Primero se fortalece la estructura, luego se amplía la edificación. Si el crecimiento llega antes de la estabilidad interna, se convierte en peso. Pero cuando la estabilidad está consolidada, el crecimiento se convierte en expansión. Quizá te preguntaste muchas veces por qué tenía que pasar así. ¿No había otra forma de aprender? La respuesta no siempre llega con detalles, pero sí llega con resultados. Hoy eres más consciente que antes, más selectivo, más cuidadoso, más firme. Eso no vino de comodidad, vino de presión. La presión revela grietas invisibles y también fortalece lo que permanece. Cuando el oro pasa por fuego, no se destruye, se purifica, no pierde valor, pierde impurezas. Y aunque el proceso no es agradable, el resultado es mayor. Lo que estaba siendo removido en tu vida no era tu futuro. Eran apoyos temporales. Lo que estaba siendo construido no era pérdida, era capacidad. Capacidad para sostener más, capacidad para discernir mejor, capacidad para elegir con sabiduría. Antes confiabas con ligereza, ahora confías con conciencia. Antes avanzabas sin medir tanto.